Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Yesid Velosa Maigual, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de sexto semestre. A continuación voy a exponer la actividad entregable de la unidad número uno de la materia de probabilidad y estadística. En dicha actividad entregable se nos pide analizar una situación que les ocurrió a tres estudiantes egresados de la universidad, en el cual se pide hacer una investigación sobre el colapso de un edificio. Eh, en esta situación también se nos suministra un tipo de información que es importante para la realización de ese estudio. En dicha información, o bueno, en dicha actividad, la información que se nos suministra es la siguiente. Entonces, primero que todo está la información poblacional, eh, las características geotécnicas, el registro de eventos sísmicos de los últimos 10 años, las réplicas sísmicas de los últimos 5 años y los datos sobre el edificio colapsado. Cabe recalcar que la realización de estas tablas que nosotros estamos viendo en estos momentos fueron logradas gracias a una inteligencia artificial que el profesor nos propuso para que de esta forma quede un poco más organizada y más entendible la información que se nos suministra en cada una de estas tablas. Dicha inteligencia artificial se conoce como Plexpert, que se encarga básicamente de esto, de organizar la información estadística de una manera que se pueda entender y que sea legible para todos nosotros. Entonces lo que yo hice fue pasar toda esa información que estaba en las tablas a esta inteligencia. Entonces quedando así pues de la misma forma que nosotros lo estamos viendo en el documento original, ¿no? Bueno, ya pasando un poco más a detalle, se nos suministran unos datos que son primero, pues hablando de la información poblacional, se nos suministran los años y el número de habitantes. En este caso, pues se toma desde el más antiguo hasta el más reciente. También se nos suministran unas características geotécnicas que nos ayudan a evaluar más o menos las fallas de la zona en la que ocurrió esta tragedia, por decirlo así. Se nos suministra el registro de eventos sísmicos de los últimos 10 años, en el cual pues hemos visto que ha variado durante todo este tiempo, ¿no? Unos pues más duros, fuertes que otros y viceversa. Las réplicas sísmicas también de los últimos 3 años, que pues también desde la más antigua, que es de hace 5 años, hasta la más actual, teniendo un total de 23 réplicas, hace 2 años de 17, hace 3 de 21, hace 4 años de 19 y pues la más antigua de 15. Y pues también se nos dan unos datos sobre el edificio colapsado, que es lo que los estudiantes de la universidad están tratando de evaluar. Eh, para lograr estudiar dicha problemática, se necesita verificar los datos que han llegado al departamento en el que ellos pertenecen. Eh, pues a continuación voy a leer un poco el fragmento de lo que se nos da para poder llegar a una conclusión. Poco después llega Carlos, un ingeniero egresado de la misma universidad, quien trae consigo una serie de tablas y gráficas que contribuyen a la investigación. Carlos y Juan discuten la importancia de realizar encuestas como método de análisis. Mientras tanto, María, una estudiante de un semestre mayor y miembro del equipo de investigación, ve la oportunidad de comparar datos y variables utilizando la región lineal, con el objetivo de encontrar un argumento válido que les permita comprender el caso de manera más coherente. Pues para la mayoría, o bueno, para María más que todo, ve más conveniente organizar la información de esta forma. Y pues está en lo correcto. Para lograr una conclusión y para poder llegar a lo que se quiere, entonces es mejor organizar la información de esta forma. También pues en la unidad también se nos pide responder unos cuantos puntos. En estos puntos, pues primero se nos pide formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Como hipótesis general, se tiene que la resistencia al suelo influye en la restabilidad de los edificios. También, pues como lo dije anteriormente,
La tabla de las características geotécnicas influye en ese aspecto. Como aquí podemos ver pues el tipo de suelo, la profundidad del nivel, la resistencia a la comprensión. Eso tiene que ver con, esos datos pertenecen mucho a este punto. Porque para eso es que se hace un estudio de la estabilidad de si es resistente o no pues las casas o edificios que se encuentran en esa zona. Entonces, pues también se tiene en cuenta los suelos con baja capacidad de carga que aumentan el riesgo de colapso estructural, provocando de esa forma asentamientos y deformaciones. Y en contraste, suelos de alta resistencia como rocas o materiales granulares, porque proporcionan una base más estable, reduciendo el riesgo de fallos estructurales. También se nos pide realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Efectivamente, con los datos que se nos suministran anteriormente, pues, pues digamos que sería bueno un poco más de información, pero también se puede concluir que con esta información que tenemos en estos momentos se puede hacer un estudio en base a lo que poseemos. Entonces, para realizar una prueba de hipótesis que determine si hay evidencia para apoyar o rechazar la hipótesis planteada, se necesita de datos cuantitativos y un análisis estadístico. Cuantitativo significa que los datos que tenemos sean contables, o sea, en este caso sí es posible, ya que se nos suministra pues los datos unos por unos. Y pues también se nos pide que, bueno, podemos concluir que también se necesita de esos datos cuantitativos y se necesita un análisis estadístico que ya también está suministrada en la tabla que nosotros acabamos de crear, para que sea de esta forma una manera más sencilla y clara de organizar esos datos que se nos suministran. También se nos solicita calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Tengamos en cuenta que en este caso el nivel freático también se podría tomar de esa tabla. También se puede tomar de esta tabla que se nos suministra en las características geotécnicas. En este caso, pues se tiene en cuenta se tiene en cuenta que se toman esos mismos datos, o bueno, no los exactos que aparecen aquí, pero sí algunos parecidos, o sea, sí que se asemejen en la resistencia del suelo que se nos ve aquí proporcionada, la resistencia a compresión, y pues la profundidad del nivel freático que también va de 5,2 a 6,3. Y bueno, no en ese orden, pero sí con esas mismas características. Entonces aquí como lo vemos va desde 4,9 a 6,3. Teniendo en cuenta estos datos, lo que se hace es, por uno, se tiene que calcular mediante la media, la mediana y la moda. En este caso la moda no existe, solo se toma la media y la mediana, dando como resultado 12,6 y 12,5 de resistencia del suelo. Lo mismo hay que hacer para la profundidad del nivel freático. También media, mediana y moda, quitando la moda y dando como media 5,58 y mediana 5,4. Entonces, con estos datos que se nos proporciona aquí, lo que se hace es una tabla general para poder calcular uno por uno, teniendo en cuenta estas fórmulas que se nos solicita aquí, como x menos x, y menos y, y así sucesivamente. Haciendo todos esos cálculos y todo lo demás y calculando la sumatoria, haciendo la sumatoria de cada una de estas, da como resultado 7,3, 1,428 y 3,18. Ya llevando esos resultados mediante esta fórmula que se nos suministra aquí, da como un total de 0,9740, que es lo que se nos pide aquí, que es el resultado del coeficiente de correlación entre la resistencia al suelo y la profundidad del nivel freático. Entonces, el coeficiente de correlación sería un total de 0,9740. También se nos solicita evaluar la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. También tienen en cuenta los mismos datos que se nos suministra aquí y haciendo entonces los cálculos apropiados
mediante mediante esta gráfica que nos muestra que va de un aumento de 10, de una resistencia de 10 y una profundidad de 5. Y así va aumentando poco a poco, va de 5 en 5, va de 15, 20, 25 y así sucesivamente. Y teniendo en cuenta estos resultados que se nos suministra aquí. Lo mismo se puede decir de esta tabla, de esta gráfica, perdón. Lo mismo se puede decir de esta gráfica, teniendo como intersección un 2,3 más o menos de resistencia al suelo, teniendo en cuenta también el resultado de estos datos y también suministrándonos el resultado que anteriormente nosotros pudimos calcular, que fue de 0,9846 en en el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad. También se tienen en cuenta esos datos. Se nos solicita también evaluar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. También se tienen que tener en cuenta los mismos, bueno, no los mismos, sino que aquí sí se toman otros datos aparte porque en los datos que se nos suministró aquí en el ejercicio original, pues se puede observar que no contamos con esa información. Pero para calcularlo más o menos se tiene en cuenta más o menos se tiene en cuenta en estos datos que vemos aquí en la profundidad del nivel, se tienen en cuenta más o menos los datos y un número de réplicas y un número de réplicas que se ve aquí también. Podemos también tomar esos dos datos más o menos para calcular esa parte. Entonces, si observamos aquí se hace lo mismo, también se mide por la magnitud por media, mediana y moda, quitando la moda y igual con el número de réplicas también, mediante media, mediana y moda. Y se hace exactamente el mismo proceso que vimos en el ejercicio anterior. Entonces se tienen en cuenta estos datos y se hace la sumatoria de todo dando esto como 2,052, 40 y 9. Y lo mismo, se hace la tabla correspondiente y calculando y haciendo todo el proceso como tal y teniendo en cuenta esta fórmula da como un total de 0,9933 que sería el total de la prueba de correlación que nosotros evaluamos ahorita. Bueno, y listo. Entonces, también se nos suministra, bueno, también el profesor nos solicita ver desde una perspectiva diferente cómo la estadística puede influir a nosotros como ingeniero, bueno, en mi caso como en la ingeniería de sistemas. Y es que la estadística es demasiado importante para nosotros, los ingenieros de sistemas, ya que esta permite tres importantes, ya que gracias a la estadística, perdón, nos permite calcular tres importantes cuestiones que van muy arraigadas a nuestra carrera. Por ejemplo, en la gestión y análisis de datos, que gracias a la estadística nosotros podemos construir modelos predictivos, evaluar rendimiento y mejorar los procesos de esos datos que nosotros deseemos evaluar, usando también pues la estadística como por ejemplo en entrevistas, evaluando todos esos datos y llegando a una conclusión. En las pruebas y en el control de calidad de software, que también la estadística nos permite diseñar pruebas de rendimiento de sistemas y software, medir la confiabilidad, medir la tasa de errores que este software contenga o que el software que estamos creando nos pueda decir los errores que este mismo tiene y así mismo nosotros pues, saberlo y poderlo corregir a tiempo. Y en la seguridad informática, que también nos ayuda a detectar anomalías o patrones sospechosos en los sistemas, base de los métodos de detección de intrusos y análisis de riesgo. También esto nos ayuda a medir qué tan riesgoso es nuestra información, qué tan expuesta está nuestra información, y la estadística nos ayuda a evaluar más o menos esa cuestión. Bueno, sin ser más, les agradezco mucho la atención prestada y espero pues nos podamos volver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz noche.